Vámonos a Mateo capítulo 16, versículos 13 al 20. Vamos a continuar con este tema de la naturaleza de la iglesia, dónde se originó, cuáles son los cimientos, el carácter, el llamado. Son temas que vamos a ir desarrollando y vamos a tomar como punto de partida Mateo capítulo 16, versículo 13 al 20. Nos ponemos de pie, hermanos, dice la palabra de Dios. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y la puerta del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Padre, nos presentamos ante ti en el nombre de Jesús, pidiéndote, Señor, que nos reveles tu palabra, que nos instruyas en el conocimiento de ella. Padre, transforma tu iglesia, renueva tu iglesia, da vida, Señor, a tu iglesia. Queremos, Padre, caminar en la verdad. Queremos caminar en esa declaración que dijera uno de tus discípulos: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nosotros lo creemos, nosotros lo declaramos, nosotros nos paramos sobre esa roca que es Jesucristo, y declaramos que eres el Señor de señores y Rey de reyes. Bendito sea, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Esta revelación es de las más poderosas en la palabra, cuando Dios establece su propósito eterno. Dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. Jesús, a través de la declaración del apóstol Pablo, está haciendo el anuncio, está haciendo la inauguración de la institución más grande sobre la tierra, y es la iglesia. No es una institución humana, es una institución divina. En la mañana explicamos con bastante detalle que ¿por qué Pedro no es la roca? ¿Por qué en Pedro no se fundamenta la iglesia? Ya vimos todos los textos que nos apoyaron en eso, y concluimos de que esta declaración la dijo de sí mismo. Cristo es la roca, sobre él se edifica la iglesia. Dijimos también de que la iglesia no es un edificio, son todos aquellos que son redimidos por la sangre de Cristo. Por eso es bien importante, hermano, responder la pregunta que Jesús le dice en el versículo 15: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Cuando empezamos, cuando entendemos y respondemos a esa pregunta, nuestra vida acá, nuestro interior es llenado de luz. El Espíritu Santo llega a nuestra vida y comienza a normar, comienza a transformar nuestra vida. Y el primero que se va a dar cuenta que ha cambiado es usted mismo. Jesús, hermano, no es una figura religiosa, tampoco es una figura pública, ni política,
ni mucho menos económica. Jesús es el Hijo de Dios, es la manifestación de Dios. Y la iglesia tiene que verlo en esa orientación, tiene que verlo en ese nivel. No es un gran líder, no es el fundador de una nueva religión. Jesús es Dios, es el Hijo de Dios, el hombre, Dios encarnado, manifestado a los hombres. Él no trajo una religión, Él trajo vida. Y esta vida fue cifrada a través de la institución que se llama la iglesia. La iglesia, hermano, es el vehículo que transmite ese mensaje. La iglesia es la institución que Dios plantó, fundó con carácter divino para que sea la que transmita, para que sea el vocero de Dios a las naciones. Dijimos también de que este diseño de la iglesia tuvo que tener un patrón. ¿En quién se inspiró el Señor para formar la iglesia? Se inspiró en Él mismo. Para formar la iglesia, para fundar la iglesia, Dios tomó un modelo. ¿Y cuál fue el modelo? Fue Él mismo. Y lo vimos en Génesis 1:26, cuando Él dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y gobierne. Entonces, la iglesia, hermano, tiene como diseño Dios mismo, y cada miembro está siendo transformado en la imagen de Dios. Vamos a ahondar un poquito en los dos últimos versículos que vimos en la mañana. Romanos 8:29, donde Pablo nos explica cuál es el proceso, no de cambio. Ojo, Dios no viene a hacer cambios, Él viene a transformar. Los cambios lo hace la religión, los cambios lo hace la psicología, los cambios lo hace la educación. Dios no cambia, Él transforma. Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos, para que fuesen edificados, para que haya sobre ellos una construcción conforme a la imagen de su Hijo. La iglesia va a ser hecha conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí vemos pues que este plan de Dios no ha cambiado. A lo largo de la historia, Dios ha mantenido un solo propósito, y es hacer, no a los hombres, sino hacer su iglesia a la imagen de su Hijo. Esto, hermano, es un proceso que nos toma toda la vida. Es un proceso gradual que va avanzando, que nos va llenando, que nos va transformando. Ahora, ¿podemos detener ese proceso? Sí. Cuando dejamos de perseverar, cuando dejamos de caminar, cuando bajamos nuestra mirada de Cristo, el proceso de crecimiento se detiene. Y es cuando, hermanos, nos vemos pues que el Evangelio pues como que no tiene los bríos que dicen, porque los cristianos son buenos para hablar, pero muy malos para vivir, dicen. Y a veces tienen razón. Decimos cosas bellas del Evangelio, pero en la práctica, hermanos, estamos muy lejos. Por eso Pablo está hablando de una etapa, de algo sencillo a algo glorioso. ¿Cuál es la intención de Dios? Hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito. Que la imagen de Dios esté en nosotros ahora. Pero para que se forme la imagen de Dios en nosotros, usted y yo, hermano, tenemos que tener al Espíritu Santo. En 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, también hablamos de este proceso. Y vemos pues el que está detrás de este proceso es el Espíritu Santo. Ojo, no es usted, no es mi voluntad ni mi deseo. Todo hombre es poseído por Dios y es atraído por el Espíritu Santo, y Él va a hacer su voluntad en mí. 1 Corintios 3:18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta
Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Esto, hermano, no es el producto del trabajo humano. Este es un trabajo exclusivamente de Dios. Y como les digo, desde el Génesis hasta nuestra época, Dios ha ocupado el mismo diseño, el mismo patrón, el mismo método, y es transformarnos. Cuando no entendemos ese proceso, caemos en nuestras propias interpretaciones, caemos en nuestra propia idea de Dios. Y hermano, Dios mismo va a poner en usted la imagen de Él, y no es la que yo creo, es la que está revelada en su palabra. Ahora, ¿con qué nombres se ha conocido la iglesia a lo largo de la historia? Algunos nombres que se le han dado es el pueblo de Dios, los siervos de Dios, los escogidos de Dios, el remanente fiel, los santos, los hijos de Dios, discípulos, para llegar finalmente al término más claro, que es la iglesia del Cordero de Dios, la iglesia por la que Cristo murió, la esposa del Cordero. Esta palabra encierra todos los otros nombres que se le había dado a la iglesia, al remanente, a los santos, al pueblo de Dios, un pueblo que él había escogido. Ahora, ¿qué características iba a tener este grupo aquí en la tierra? Los mismos que va a tener en el cielo. ¿Cuáles son? Deuteronomio capítulo 7 nos habla de ese anhelo, no del cielo, sino de la tierra, de lo que Dios espera de sus escogidos, de lo que Dios espera de su iglesia, de lo que Dios espera de sus santos, de lo que Dios espera de usted y de mí. Ahora, siempre vea la Biblia en un término personal, como que Dios le está hablando a usted, como que el dedo de Dios le está señalando a usted. No es simplemente mera información, no, es la palabra viva que está siendo expuesta y que va dirigida a usted. Versículo 6, ¿qué dice, hermano Rico? Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Ok, me gusta el término que ocupa, porque tú. Está hablando con qué? Usted. Porque tú eres pueblo apartado, pueblo santo para Jehová tu Dios. No dice porque ustedes, dice tú. Está hablando en una forma personal, como que si Dios nos conociera y Él mismo ahorita le está hablando a usted. Porque tú, viendo lo que somos, teniendo lo que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón, Dios todavía me dice, porque tú, como que nos recuerda, eres pueblo santo para el Señor tu Dios. Jehová tu Dios, ojo, te ha escogido para hacerle un pueblo especial. ¿Para qué nos ha escogido Dios? ¿Para vivir como queremos? No ha escogido para hacerle un pueblo especial, no para andar midiéndonos espiritualmente con otros, no para decir yo soy más espiritual que ti. No, hermano, Dios nos ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Ahora, teniendo esto en mente, usted y yo podemos armarnos de valor, armarnos del conocimiento de Dios, armarnos de la inspiración de la palabra y caminar hacia adelante con nuestros errores, con nuestros defectos. La palabra nos recuerda quiénes somos y qué es lo que espera de nosotros. Es muy importante. Ahora, la pregunta es, Deuteronomio
Deuteronomio 7:6, ¿será para todos? Estaba hablando primeramente a Israel, un pueblo rebelde, pecador, idólatra. Le estaba hablando a más de 6 millones de judíos. Hoy le está hablando a la iglesia en todo el mundo. Casi no ha cambiado, casi tiene las mismas mañas que tenía Israel, pero Dios eso no lo desanima a él sigue con su plan. Por eso la pregunta: ¿serán todos el pueblo santo? ¿Serán todos los que Dios ha escogido para hacerle un pueblo especial? ¿Qué nos dice Romanos en relación a esto? ¿Seremos todos? Romanos capítulo 11 aleluya. O sea, mire, teniendo las credenciales y la reputación que tenía Israel, no merecía, hermano, el castigo de Dios. Miren lo que dice el versículo 1 en adelante. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Qué dice? En ninguna manera, porque yo también soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes lo conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura? Como invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Verso 4. Pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado dentro del pueblo de Israel 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. El versículo 4, hermano, desmantela toda la estructura judaica y todo el sistema religioso en el cual, por creer que solamente era israelita, ya eran israelitas. No, como lo hemos visto, el israelita no es israelita por sus prácticas o porque pertenece al pueblo de Israel. El israelita es israelita porque ha reconocido a Dios como su Dios y se entrega y le sigue. Y el Señor del pueblo de Israel guardó un remanente de 7,000 hombres que no habían doblado sus rodillas ante Baal. Ahora, ¿es igual hoy? Sí. Mira lo que dice el verso 5. Así también, aún en este tiempo, ¿qué dice? Ha quedado un remanente escogido por gracia. O sea que de toda la iglesia, Dios ha escogido un remanente. O sea que la iglesia no son todos, la iglesia es el remanente que él escogió, porque así como en el antiguo él reservó 7,000 hombres, adoradores, profetas, sacerdotes que no habían doblado su rodilla ante Baal. Hoy en día, a pesar de todo el lodo y la cochinada que hace la iglesia, Dios ha reservado un remanente. Amén. ¿O no amén? Ahora, ¿cuál tiene que ser nuestra oración? Orar por todos. Claro, tenemos que orar por todos, porque, hermano, usted y yo no tenemos que hacer diferencia de nadie, pero sí, hermano, orar por estas personas que todavía no han doblado sus rodillas ante Baal. Dice, así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido. Y es ahí, hermano, donde nace por gracia la iglesia. Ahora, este grupo, este remanente es especial, pero no por lo que hace, sino porque Dios lo ha escogido. Y hermano, si Dios lo ha escogido, agárrese, lo va a moldear,
fuego, cincel, martillo y yunque va a ocupar para moldear a este remanente fiel. Porque aunque es remanente fiel, pues todavía huele mundo, ¿no? Porque aunque es remanente fiel, todavía puede estar muy natural, ¿no? Está muy carnal. Y sobre ese remanente, Dios va a edificar o está edificando su iglesia. Ahora, a este remanente, el Señor le hace una seria advertencia. Dijimos, hermano, que en Génesis 1:26 tenemos el diseño de Dios para la iglesia. La iglesia está siendo hecha a imagen y semejanza de Dios. Ahora, pero el Señor le hace una seria advertencia a la iglesia. Génesis capítulo 3, versículo 15. Lean, hermano. Dios le dice de entrada a la iglesia, a los escogidos, al remanente fiel, le dice algo, establece, hermano, Dios establece las fronteras y establece sus líneas. ¿Qué dice? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y pondré, ¿qué dice? Enemistad entre ti y la mujer, entre la simiente de la serpiente y la simiente de Dios. ¿Qué es lo que hay entre la simiente de la serpiente y la simiente de Dios, que es la iglesia, representada en este momento por la mujer? Hay enemistad. Ojo, entre la simiente del diablo y la simiente de Cristo, lo que tiene que haber es enemistad. De entrada no lo dicen, no tienes que hablar con ellos, son tus enemigos. No estamos hablando de enemigos humanos, estamos hablando del enemigo más poderoso, que es Satanás y todo su ejército. Esa es la simiente que está carcomiendo, destruyendo la mente del hombre. Y a una mente poseída por la simiente de la serpiente, esa simiente, esa mente, esa actitud es su enemigo. No la persona, sino las acciones de la persona, que tienen que ser reprobadas. Y hay una separación, claramente hay una separación. La iglesia, el deseo de Dios era que la iglesia siempre estuviera separada. Otro versículo que nos va a ayudar a tener más claro esta advertencia, Éxodo capítulo 17. Aquí vamos a ver un personaje que es claramente de la simiente de la serpiente. Aquí hay un hombre que ha sido poseído por la simiente de la serpiente. Y a lo largo usted va a descubrir en la Biblia cuántos hombres fueron tomados por la simiente de la serpiente y cuántos pertenecen a la simiente de Dios. Versículo 16, ¿qué dice, hermano? Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Amalek es de la simiente de la serpiente. Amalek es un tipo de el anticristo. Amalek es un tipo del mundo. Amalek es un tipo de todo lo que se opone a Dios. Y mire, algo bien tremendo, Amalek no se levantó contra el pueblo de Israel. ¿Contra quién se levantó? Contra el trono de Dios. Y esto es peligroso. Cuando un verdadero cristiano es atacado por Amalek, no está atacando al cristiano, está atacando el trono de Dios. Miren qué tremendo. Cuando usted y yo caminamos rectamente, hay un poder sobre nosotros. Tanto así que cuando alguien maldice a un hijo de Dios, esa maldición cae sobre él. Ahora, si no anda rectamente, le va a caer eso y mucho más.
Hermano, dentro del pueblo hay un remanente. Dentro de la iglesia hay un remanente. Pues ese remanente, Dios le dice que tiene que tener enemistad entre la simiente y la serpiente. Tiene que tener bien claro que va a haber guerra de generación en generación. Amalek es la figura de la serpiente. Y Amalek, hermano, es la figura de alguien que se opone a todo lo que es de Dios. A través de la Biblia, los amalecitas, de donde viene Amalek, el rey, este hombre, Amalek, se opuso a Israel en su peregrinar a la tierra prometida, aun estando en la tierra prometida, y después, este pueblo todo el tiempo se estaba oponiendo. Todo aquel que se opone a Dios es de la raíz de Amalek. Y tan grave era esto que el Señor dijo: este espíritu va a permanecer de generación. Ahorita, hoy, estamos peleando contra Amalek. Incluso muchas veces nosotros podemos ser poseídos por Amalek. Cuando le entra un espíritu de rebeldía, un espíritu en que no le dan ganas de nada, tenga cuidado, hermano. Puede ser que esté durmiendo con Amalek. Amén. Esta figura, hermano, se ha visto representada en muchos hombres a lo largo de la vida, y también en muchas mujeres, ¿verdad? Mujeres como Jezabel, hombres como Judas, incluso el mismo Saúl, el mismo rey Saúl, fue invadido por este espíritu de Amalek, porque no obedeció a Dios como tal y perdió su reino. Saúl es la figura de un cristiano carnal, de un cristiano derrotado. Aunque él comenzó bien, incluso hasta profetizó este hombre, ya cuando se sentó en el trono, se olvidó quién lo puso ahí. Esto es lo peligroso de la cristiandad, hermano. Un consejo: no se olvide de Dios. Tómelo en cuenta, porque al Dios que servimos, hermano, es santo. Y Dios va a guardar a los suyos. Ahora, para hacer realidad esta advertencia y guardar esta advertencia, usted tiene que atender el llamado de Dios. ¿Dónde vemos el primer llamado que Dios le hace a la iglesia? Génesis capítulo 12, versículo 1. Ahí está la primera vez, por primera vez, el llamado de Dios a la iglesia. Génesis capítulo 12, versículo 1 y 2. ¿Qué dice, hermano? Aquí vemos, hermano, de una forma bien sencilla, y aunque lo hemos visto miles de veces, porque las cosas en nuestra vida no funcionan. Es más, muchas veces le damos oportunidad a Amalek cuando dejamos de andar en el espíritu, cuando no oramos, cuando no leemos la palabra. Estamos dando lugar a Amalek. Ojo, Dios no quiere que interpretemos la Biblia. Dios no quiere que interpretemos la Biblia. Él lo que quiere es que la obedezcamos. ¿Y cuál es la orden que Dios le dio a este hombre de Dios? Génesis 12, 1 y 2. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Ahí está el primer llamado a la iglesia. De hecho, ¿cuál es el llamado que nos hacen? Salir del mundo, ¿o no? Salir del mundo, ese es el mensaje que nos dan. Entonces aquí dice: pero Jehová dijo a Abraham: vete de tu tierra, vete del lugar de la comodidad, de lo que tú conoces, de lo que te da fortaleza, de lo que te da identidad, de todo lo que tienes. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. ¿Qué era lo que le estaba diciendo Dios a Abraham? Rompe lazos con el mundo. La simiente de la serpiente había llenado pueblos, naciones, reinos, y uno de ellos era donde vivía Abraham. Entonces, mientras Abraham estuviera en los terrenos de la simiente de la serpiente, Dios no puede hacer nada. Dios le dijo:
salte de ese terreno, salte de ese lugar, porque yo no tengo nada que ver con esta simiente. Y es más, Abraham estaba lleno de todo. Primero, tenía una tierra, tenía una parentela y tenía dinero, porque cuando dice la casa de tu padre, está diciendo que tenía billetes. Deja todo eso, le dice, porque esto es de la simiente de la serpiente. Ojo, cuando Dios nos pide que dejemos algo, es porque nos va a dar algo mejor. Y mi hermano, Abraham no fue tonto. Tenía cara, pero no lo era. Dice, le creyó a Dios. Dice, si tú haces esto, dice, a la tierra que te mostraré. Oh, no le dijo que te la daré, simplemente te lo voy a mostrar. Voy a mostrarte lo que voy a hacer contigo si me obedeces. Voy a mostrarte hasta dónde te llevaré si me obedeces. Ahora, pero ¿cuál es la condición? Primero, atender el llamado de Dios. La iglesia tiene que atender el llamado y es salir fuera. La iglesia tiene que salir afuera. Tiene que salir del mundo. Está en el mundo, pero no es del mundo. Participa de la actividad del mundo, pero no es absorbido por el mundo. Y a Abraham se le dio esa prerrogativa. Te mostraré lo que haré contigo. Y el versículo 2 le empieza a explicar. Si tú me obedeces, haré de ti una nación grande. Algo que nunca había existido. Porque hasta ese entonces Israel no existía. Hasta ese entonces Israel no había aparecido. Y le dice, haré de ti una nación grande. ¿No es esa la perspectiva de la iglesia? ¿Qué es lo que va a hacer de Dios de la iglesia? Algo grande. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. ¿Cuándo es que Dios engrandece su nombre, hermano? Cuando Él pone el suyo en usted. ¿Cuándo es que mi nombre, mi familia y mi vida es engrandecida? Cuando el nombre de Dios está sobre mí. Y serás bendición. No andarás pidiendo bendición, tú vas a dar bendición. Todo por atender el llamado de Dios, y es salir. Mientras yo no salga de mi manera de pensar, mientras yo no salga de mi orgullo, de mi capricho o de mi estilo de vida pseudo cristiano, no voy a ver ninguna de estas promesas cumplidas. Hermano, pero teológicamente eso es para Abraham, sí, pero espiritualmente es también para el remanente, para la iglesia. Estaba hablando con Abraham, sí, pero el viejito ya murió y ahora está vivo usted, amén. Yo estoy, usted y yo estamos ocupando ahorita el lugar de Abraham. Estamos ahora sí. ¿Cuál es la diferencia? Que este señor le creyó. Y nosotros, todo en medio. ¿Cuántas tortillas te vas a comer? 2 y la mitad. ¿Quieres montar la dieta? Te comías 3 o comes 2 y la mitad. Todo lo hacemos a la mitad. Todo lo hacemos a medias. La limpieza la dejamos a medias. Todo lo hacemos a medias. Por eso es que nuestra vida anda a medias. Tanto así, hermano, que si todos los que estamos aquí vamos donde el doctor, ¿qué creen que nos diría? Para que nos hallarían algo. Algo nos van a hallar. Por eso, hermano, el consejo es, no vayan, no oren. Es más, psicológicamente actúa. Cuando usted tiene una enfermedad, pero no la sabe, a que tenga la enfermedad y la sepa, le cambia la vida. Ahora, Dios permite ciertas cosas porque sabe que si usted
usted conoce otras cosas, se enferma. Por eso, hermano, el consejo de Dios, obedezcamos. Y no solo me queda ahí. Tal es la relación que vas a tener conmigo, dice el Señor, que no solo vas a ser de bendición. Mira lo que dice el versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de Dios. Hermano, esto es cuando alguien habla mal de un hijo de Dios, es un número. Ahora, si no andamos bien, lo que digan nos va a caer doble, porque muchas veces por nuestro testimonio Cristo es vituperiado, y entre más escalemos, más peligroso es, porque no es lo mismo alguien que peca allá por el cantón, el Carrizal de las Tres Pedradas, ¿verdad?, que alguien que sale en la televisión. Quizás el del cantón pecó más, pero como el que sale en la televisión, hermano, de un pastor se espera mucho, y no nos podemos dar el lujo de andar haciendo bayunicadas. Hablo de los pastores. No podemos. No podemos. Esta profesión, hermano, es como los que manejan los hijos. Solo se comete un error. El explosivista, si se equivocó, ahí está. Los pastores manejan dinamita. Una candela explota, ahí llega otro. Aunque él se dé garabato, ¿verdad?, y diga ¿qué? No, hermano, y el Dios de amor y el Dios de perdón, eso, hermano, es para el pueblo, para los pastores otro rollo. ¿No? Mire, hay cosas que para los pastores no aplican, hermano. ¿Sabe por qué? Porque al que se le da más, entonces su responsabilidad es orar por nosotros. Tenemos las mismas tentaciones. Por eso es bien importante, hermano, su testimonio, porque a nivel congregacional también es válido esta palabra. Usted está perdiendo mucho por no obedecer a Dios. Usted ha cerrado muchas puertas por no hacer caso a lo que dice el Señor. Y miren, y se pone más grave. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 5. Y miren, nos pasa un montón de cosas por no obedecer a Dios. Primera de Juan 2:15, ¿qué dice, hermano Río? Mire, aquí literalmente, ahora, aquí hasta un ciego lo entiende. Primera de Juan 2:15, ¿qué dice? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si uno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Aunque lo lea en chino, en ruso, en griego, en romano, en hebreo, la misma palabra no cambia. ¿Qué dice? No améis al mundo. Explíquemelo mejor, hermano. No se enrede después, va. Mire, hermano, los cristianos pueden ver, pero no, porque ni tocó. Somos como el chinito, ¿va? Solo tiene que. Yo probé televisión. Hermano, no se enrede, porque el pecado es como una madeja, y entre más me enredo en él, más me va a costar salir. Y los pecados de adentro son más difíciles que los pecados de afuera. Por eso dicen: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo,
el amor del Padre, la comunión del Hijo y la gracia del Espíritu Santo no están en él. Es claro, más claro, vamos a Santiago. Mire, a Santiago nadie lo quiere porque casi nadie le gusta predicar a Santiago. Santiago es como Daniel Quintanilla, quizás 10 veces más. Santiago es este hombre grosero. Y hermano, pero necesitamos una palabra así. Santiago, y memorícelo. 4:4. ¿Qué dice Santiago 4:4, hermano Rigo? No hagas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Wow. ¿Cómo nos llaman? Adúlteros. ¿Cómo le llaman los pastores? A mí me da miedo. Porque Santiago, si Santiago estuviera hoy en día, ¿sabe qué diría? Por Dios, no se mueve. O almas adúlteras. No le digo lo que la traducción es original porque es muy pesada. O almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? ¿Por qué muchas veces no tenemos tiempo para venir a la iglesia? Porque tenemos compromisos con el mundo. Ay, hermano, pero ¿y cómo hago para pagar la casa? ¿Cómo hago para pagar las tarjetas de crédito? ¿Cómo hago para pagar el colegio de los hijos? ¿Cómo hago para pagar? Es que no estamos hablando de eso. El problema es que entre más compromisos tiene, más lazos tiene con el mundo. Muchas veces faltamos al Señor por los compromisos que tenemos con el mundo. Y una de las cosas que usted tiene que manejar con sabiduría es su trabajo. Porque si el trabajo es una excusa para no venir a la iglesia, ese trabajo no se lo dio Dios. Y es tremendo, hermano, porque hay gente que está, pero hasta el cuello de deudas y trabaja 24 horas y si es posible 25 horas y no sale para nada. Un consejo sano, hermano, no agarre tarjetas de crédito. Mire, para que tenga una perspectiva, si usted tiene una tarjeta de crédito de $500, haciendo cuentas, sin exagerar, solo pagando el mínimo, ¿sabe cuánto tiempo va a necesitar para pagar esa tarjeta? 25 años. Y en 25 años de esos $500 hicieron 10 casas de bosque de puse. Ahora y la gente no tiene tarjetas de $500. Esa gente está a perpetuidad pagando de volado. Y hermano, duele de ganar $500 de esa tarjeta por enredarnos con el mundo. Hermano, Dios nos ha dado sabiduría espiritual. El problema es que no la usamos. Ocupamos nuestra sabiduría intelectual. Y Dios quiere que echemos mano de eso. Y el que tiene sabiduría espiritual sabe que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. No puedo, hermano, no podemos complacer a dos señores. No podemos servir a los señores. Por eso, hermano, es importante pedir dirección de Dios, porque Él tiene una familia, un trabajo, un hogar, una esposa y una vida, para que usted tenga una vida perfecta aquí en la tierra, sin problemas. Una esposa que lo ame, un trabajo que le haga vivir honestamente y sin
mucho sobresalto, un hogar lindo, hermano, se puede alcanzar. Y a la altura que tenga, aunque tenga 80 años, Dios lo puede cumplir, hermano. Porque Dios comenzó a usar a Abraham cuando tenía 100 años. Nadie tiene 100 años aquí. Amén. Dios te puede usar. ¿Y qué pasa? Estoy enredado. Dios es experto en desatar nudos. Dios es experto en restaurar, en sanar, en liberar, incluso de dar vida donde hay muerte. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Atender el llamado, sencillamente. Simplemente Dios dice, mire, hermano, si Dios me dice, deja de hacer eso, ¿qué tengo que hacer yo? Dejar de hacer eso. Sencillo. Eso se llama inteligencia espiritual. Y Santiago es cruel, ¿verdad? O almas adúlteras, o cristianos, como lo que le dicen a Efraín. ¿Qué dicen que era Efraín? Torta no volteada. Estaba bien cocido por un lado, pero por otro lado, crudo. ¿Cuántos somos tortas no volteadas? Bien cocidos por un lado, pero por otro lado, crudos. Ese es ser alma adúltera. Servimos a Dios y nos servimos a nosotros. Ahora, el llamado para la iglesia. ¿Cuál es el llamado para la iglesia? Colosenses 3:1. Ya vamos a aterrizar. Colosenses capítulo 3. Efesios, Filipenses, Colosenses. Capítulo 3, versículo 1. Aquí va a encontrar el llamado de Dios para la iglesia. Y este, hermano, yo quiero que te convierta en un maestro, que se lo explique a todos. Amén. ¿Ya lo tenemos? Ok. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué dice? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Todo aquel que es cristiano, todo aquel que ha nacido de nuevo, todo aquel que siente o sabe que el Espíritu Santo está dentro de él, va a buscar las cosas de arriba. Sencillo. ¿Cuál es el mensaje para nosotros? Todos los días buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Verso 2. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. ¿Qué es morir, hermano? Ella no sentir deseo por las cosas de este mundo. No me refiero a las cosas básicas, lo normal, ¿verdad? Su comida, vestido, techo, todo. Hay un orden. Cuando yo cambio ese orden, cuando yo pervierto ese orden, hermano, las cosas se salen de control. ¿Por qué las cosas se han salido del control de nosotros? Porque no hemos atendido el llamado de Dios a plenitud. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo y ese es el problema. Lo está haciendo usted. Siendo honesto, respóndase esta pregunta que le voy a hacer. ¿Por qué nos cuesta orar? ¿Podemos vivir una vida cristiana sin oración? Sí, pero seca. Como que le den torrejas y no le echen la mielita, ¿verdad? Una torreja sin miel, ¿qué es? Puro huevo, ¿verdad? Y dan ganas de hasta vomitar. ¿Qué es lo que le da el sabor a su vida? La salsita. Póngale la salsita a su vida, que es una
tiene cara de receta o tiene cara de vida. Hombre, dos torrejas sin miel, dice. Hermano, ¿por qué nos cuesta orar tanto? Hay tres razones por las cuales nos cuesta orar. Uno, quizás no soy cristiano. Dos, estoy tan enredado en los problemas que no tengo deseo de orar. Y número tres, quizás la más grande, no quiero. Pero es cristiano, sí, soy cristiano. ¿Y por qué no orar? No necesito orar. Tengo 10 años de ser cristiano y si avanzamos un poquito más, las cosas se agravan. ¿Por qué nos cuesta leer tanto esto? ¿O por qué nos cuesta adorar? Y no me refiero a cantar. La música la tenemos adentro, no entra, no ya está adentro. Cuando usted encuentre respuesta a esas cosas que le acabo de preguntar, vamos a poder estar en una mejor posición para poder planificar lo que nos queda de vida en la tierra. Y se lo digo, hermano, es urgente que resuelva el asunto de la oración. La iglesia pierde autoridad, pierde poder, porque no tiene una gran oración. Casi todos los días nos llegan noticias de gente que se ha muerto. No quiero más noticias así. ¿Cómo podemos detener eso? ¿Cómo podemos detener la mortandad? Cuando Israel empezó a pecar de Agalán, ¿qué hizo el Señor? O sea, mandó un montón de serpientes, ¿verdad? Y al que lo mordían lo mataban. Y el pueblo estaba desesperado. El pueblo fue a buscar a Moisés. Y Moisés buscó a Dios. ¿Y qué le dijo el Señor? Levanta una serpiente de bronce. Y todo aquel que lo mire, después de que ha sido mordida, mira la serpiente, es sanada. Mire qué figura más linda. Cuando usted pone sus ojos en aquel que fue levantado en esa cruz, es literalmente sanado. Por la fe, haga de la fe un recurso práctico y real. Entonces, mire, como yo lo he dicho siempre, si sus problemas son reales, su fe tiene que ser igual de real. Tenemos que estar en la misma medida, tenemos que equiparar su búsqueda de Dios con sus problemas, porque de lo contrario, los problemas no van a desaparecer. Es más fácil que desaparezca su vida de oración que los problemas. Lo digo tristemente y con mucho dolor. Si tú no estás orando, no esperes nada de Dios. Aunque otros oren por ti, y aunque otros te amen, tú tienes que orar para haber cumplido los deseos de tu corazón, para que Dios, mire, cuando tenemos una vida de oración, aún lo que no le ha pedido, Dios hará. ¿Por qué cree que estos hombres en este libro destacaron? Porque eran hombres que tenían una vida de oración. ¿Cómo va a oír la voz de Dios si no ora, hermano? No, es que Dios me habló, no, ya había comido 10 pupusas a las 12 de la noche. ¿Cómo no le va a hablar? Porque no fue Dios quien habló. Todo intento del hombre por buscar a Dios pasa primero por obedecer a Dios. Todo intento por conocer a Dios pasa por dejarse trabajar por Dios en el corazón. Cada problema, cada quebranto, cada enfermedad, cada dolor le está diciendo algo claro. Es tiempo de buscar a Dios. Y hoy, hermano, este día es el tiempo de buscar a Dios. Padre Celestial.